Bien, hermano, entonces vamos a dar inicio a nuestra conversación con la revisión del capítulo 11 de Primera de Corintios. Voy a respetar el corte que tiene la versión 60, que son 4 cortes, del 1 al 16, del 17 al 22, del 23 al 26 y del 27 al 34. Entonces, como dije, voy a leer primeramente del verso 1 al 16. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es un texto que siempre estamos citando y recordando, ¿no es cierto?, cómo Pablo nos insta a que seamos como Él, porque al ser como Él somos como Cristo, en el sentir. Y vemos a Pablo que ese sentir de Cristo fue muy bien representado en Él, porque es cosa de ver cómo Él escribe a los hermanos, cómo se preocupa por los hermanos, cómo se hizo todo a todos. Y no es una frase al voleo, sino que es una frase que debemos tomarle el peso. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de nosotros, los gentiles, y ahí da una indicación clara: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice: y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. A pesar de que ellos, recuerden, se estaban desviando en la enseñanza, pero él está como recomponiendo nuevamente el Evangelio dentro del corazón de ellos. Y aquí les dice que ellos están reteniendo las instrucciones, como él las ha enseñado. Eso también lo debemos tener presente, retener esta palabra como ha sido enseñada por los hombres que él levantó, para que no andemos en estos caminos medio torcidos, que si Dios en su misericordia nos pone una persona por delante para enderezarnos, amén, pero también puede no ponerlo. Aquí en este caso puso a Pablo. ¿Y Pablo qué dice? Que retienen las instrucciones mías, dicen. ¿Y cómo las retienen? Como él las enseñó. Dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, Pablo aquí está dando instrucciones precisas con respecto a una jerarquía. ¿Y por qué lo hace? Porque, como dije, había un cierto desorden ahí. Pablo le reconoce que están reteniendo esta palabra, pero aquí dice: pero quiero que sepan. ¿Qué cosa? Que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Haz toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si rayase o que estuviese pelada. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesta la mujer, trasquilarse o raerse, cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Más, la mujer es gloria del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Aquí voy a hacer un paréntesis y después lo podemos desarrollar bien. Yo entiendo a causa de los hombres. Los ángeles no tienen sexo, ¿cierto? Son hijos de Dios. En lo que está hablando es por causa de los hombres. Más ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todos de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza ¿no os enseña que el hombre sea deshonesto criar cabello? Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Pablo aquí está dando instrucciones claras con respecto a un orden. Dentro de ese orden hay una jerarquía. Esas cosas son las que no se deben torcer.
porque se estaban torciendo. Por eso que Pablo está volviendo a instruir. Y a pesar de ese, habían algunos que sí todavía guardaban y retenían esta palabra como la había enseñado Pablo, pero había que volver a reconstruir todo esto, porque sabemos cómo ellos se habían torcido en el camino, y estas cosas que Pablo aquí está volviendo a insistir. ¿Y por qué dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón de la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo? Porque no se estaba comprendiendo muy bien esto. Habían problemas, recuerden lo que leíamos en el capítulo 5, este desorden que había, que incluso el hijo tomó la mujer del padre. Después por ahí por el capítulo 7, ¿cierto? Cuando ordena esto de que es mejor casarse que quemarse. En fin, hay muchas cosas que Pablo tiene que volver a reconstruir a partir del Evangelio para que los hermanos entiendan que en esto no es hacer lo que yo quiero, sino que hay que hacer lo que Dios ordena. Entonces Pablo aquí está ordenando una vez más los procedimientos. Al orar, por qué orar, cómo le ordena a la mujer estar en su vestimenta, ¿cierto? Y esto también con respecto al hombre. Aquí no hay un desorden. Y sobre todas estas cosas está Dios. Y si hay alguna cosa de contención, de peleas, en fin, de cosas que, de discrepancia, Pablo termina diciendo, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios remarca. O sea, estas cosas que estoy ordenando no son parte de lo que es la iglesia de Dios. Por eso que la está ordenando y por eso que está dando esas instrucciones nuevamente. Voy a dejar a John primero con tu comentario de estos primeros 16 versículos. Bueno, encuentro curioso el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, afrentar o avergonzar. Me trae al tiro a la memoria los judíos, que ellos se cubren con un manto, un velo, cuando oran. Aquí Pablo dice que no. O sea, aquí está borrando Pablo esa costumbre judía de taparse la cabeza con un manto. No rige eso para nosotros los creyentes. Y para la mujer dice, la mujer debe cubrirse, porque es como si estuviera rapada, sin cabello. Hay algunas iglesias que hacen esto, pero lo extienden a toda su vida, incluso hasta en la casa le exigen que ande con un velo. Pero yo entiendo aquí que este velo se refiere en la congregación, en la reunión en pleno. Y lo otro, cuando habla del pelo largo, los varones está prohibido. El hombre no debe usar pelo largo. Y muchos dicen, "¿Y cómo Sansón?". Pero Sansón es distinto. Era un voto que hacían los nazareos. Entonces confunden nazareo con nazareno. Ah, ¿cómo Jesús tenía pelo largo? No, pues la pintan así pelo largo, pero Jesús no era nazareo, era nazareno, de Nazaret, de la ciudad. Entonces aplican esto, por ejemplo, hay algunos evangelistas cristianos, entre comillas, que van a los rockeros, a los metaleros, que les van a predicar. ¿Y qué hacen? Se visten como metalero, como rockero y se dejan el pelo largo. Mal aplicando lo que dice Pablo, que él se hacía, por ejemplo, judío a los judíos y gentil a los gentiles. Entonces estos tipos se hacen metaleros a los metaleros y rockeros a los rockeros, dejándose el pelo largo, contradiciendo esta enseñanza de Pablo, que como bien dijo Pedro, era un mandamiento apostolar autorizado por el Señor. Y yo siempre cuando hacen esa actitud de hacerse metalero con el pelo largo y con tatuaje y lo que sea, siempre me acuerdo de un texto que está en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. O sea, todo lo contrario, porque están mal aplicando la escritura. Que ellos creen en su lógica que haciéndose metalero y rockero y tener el pelo largo, van a ganar a esa gente. Esa es su estrategia. Pero vemos que Dios dice que no. Tampoco estamos hablando aquí que yo vaya de cuello y corbata. Pero hay que aplicar la escritura. Si dice que no tengo que usar pelo largo y yo tosudamente uso pelo largo para tratar, no, pues estoy contradiciendo la escritura. Estoy contradiciendo a Pablo. Por eso que Pablo arriba agradecía de que los hermanos retenían las instrucciones tal como las entregué. Bueno, aquí vemos que había contención en la iglesia, que había hombres que se dejaban crecer el cabello y mujeres que se lo cortaban.
A la mujer dice dejarse crecer el cabello le es honroso. Con todo seguro quiere decir contencioso, o sea, había gente que no hacía caso de esto. Nosotros no teníamos tal costumbre, es decir, los hombres no usaban pelo largo ni las mujeres pelo corto. Ahora, esto me recuerda una vez, el pastor, acerca de esto, alguien le preguntó, bueno, entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el largo del pelo de la mujer? No, pues le dijo el pastor, aquí no se trata de andar con una regla o una wincha de medir para, a ver, hermana, está infringiendo los mandamientos porque se pasan 2 centímetros. No, tampoco se trata de eso. Eso es legalismo. Hay algunas iglesias que son estrictas en esto, en la ropa, en la falda, en la pintura de la cara, los labios, qué sé yo, en los ojos. No la dejan entrar a la reunión. Sáquese el maquillaje y después entra. O vaya y cámbiese los pantalones, póngase falda y ahí puede entrar. Eso es legalismo. Entonces no hay que ser contencioso, dice ahí Pablo. Ser contencioso es ir en contra de esto. Eso, hermano Pedro. Gracias, John. Federico. Gracias, hermano. Quería solo tocar un par de puntitos aquí. Son textos bien discutidos en las iglesias. Para mí un tanto oscuros en cierta forma, ¿verdad? Son textos que uno tiene que tener mucho cuidado cuando hay personas que hacen doctrinas completas a partir de una frase, de un texto, de una palabra. Así como los testigos dicen texto que dice gran testigo y ellos dicen, no, mire, aquí dice que nosotros somos los testigos y nosotros somos la iglesia de Dios. Con una palabrita hacen toda una doctrina y hacen una iglesia completa. Y yo entiendo que hay que tener mucho cuidado con textos así. Uno de los textos que siempre me ha llamado la atención es este sobre la sujeción de la mujer al hombre. Ese es un tema escabroso, es un tema que ha creado mucha discusión, mucha división, mucha argumentación sobre esta situación. Y es tan esencial y es tan importante. Y una cosa es lo que yo piense y que realmente no es importante, pero lo que Dios piensa y lo que Él dice es lo importante. Uno de los asuntos que para mí siempre me ha llamado la atención y que yo sé bien que son las ideas satánicas es la idea desde Adán y Eva, cuando Dios les dijo, no, pues de este árbol no pueden comer. El Dios santísimo y soberano de todas las cosas, en su decisión de dar este mandamiento, no lo explicó. Muchas veces nosotros creemos eso, ¿verdad? De que Él tiene que estarnos explicando por qué Él toma decisiones. Él realmente no nos explica por qué, y ni les explicó a ellos, posiblemente, simplemente les dijo. Vivimos en un mundo saturado, y algo hablábamos desde el comienzo, antes de la reunión, un poquito, estamos tan saturados, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Saturados de la música, las películas, los periódicos, donde vayamos, ¿verdad? Estamos saturados de tantas ideas falsas, ¿verdad? Envueltas en el mundo, ¿verdad? De que solo referente al mundo, y algunas son bien sutiles y en medio de una mentira envuelven una verdad y todo va bien sutilmente escondido, así como Satanás esconde su doctrina, así como él cuestionó al Señor Jesucristo y lo trató de confundir con la misma Biblia, ¿verdad? Con la misma palabra, con la misma escritura. Y él le decía, no, estás tomando la escritura de una manera incorrecta. Al punto que quiero llegar es a la cuestión de la sujeción, a la cuestión de cómo él explica la escala de sujeción. Eso es tan importante, tan esencial y tan fundamental en un matrimonio. Y esto crea tanto conflicto, ¿verdad? El problema es la libertad. El ser humano, desde que Satanás se rebeló con esa idea. Cuando él comenzó a verse a sí mismo, es lo que dice la escritura, y optó por rebelarse ante Dios. Optó por tomar su propia decisión y en ese momento se alejó del Dios Altísimo. Y se le metió a Eva y a esa cuestión de optar rebelarse ante ese orden, con la idea de la libertad. Por eso es que yo les decía, y les he mencionado yo eso, de que yo no me siento atado, yo me siento libre en mi existencia como ser humano, como Dios lo ha creado a uno. El ser humano debe estar contento y alegre por su existencia, de cómo Dios lo creó,
porque cuando Adán y Eva se rebelaron ante su existencia, porque se sentían oprimidos, se sentían de que su libertad estaba coartada, porque ella le decía, no, él no te permite hacer esto, porque el día que comas esto vas a ser como él, bla, bla, bla. Y les comenzó a mentir una sarta de mentiras. Y entonces, vuelvo al mismo tema de la libertad con la mujer, porque la mujer ahorita está rebelada, ¿verdad? Y van a las iglesias y todo eso. De boca dicen, sí, sí, yo entiendo, ¿verdad? Sí, yo veo. Pero interiormente se sienten como que Dios las quiere oprimir. Y no es eso, no es eso. Es simplemente una posición en la estructura que Dios ha ordenado. Y obviamente nosotros sabemos de que esta sumisión no es una sumisión de esclavitud, ¿verdad? Nada de eso. Eso obviamente lo sabemos, de que no es para que el hombre se aproveche de la mujer. Esas son cosas absurdas. Pero lo interior del ser humano, el rebelarse ante la voluntad de Dios, ante la soberanía de Dios, Satanás, eso lo explota. Eso lo toca a uno. Al ser humano lo toca cuando le están diciendo su libertad está siendo coartada. Y automáticamente el ser humano se altera ante esa situación. Cuando sabemos que Dios creó esta estructura y esta situación en amor, todo esto es en amor, no es en un estado de salvajismo, no, esto es en amor. Me voy a quedar solamente con ese tema, ¿verdad? Porque para mí siempre ha sido importante. Y lógicamente, por nuestro estado pecaminoso y todo eso, sea el hombre o la mujer, puede caer en abusos de esta situación, ¿verdad? Que ya sabemos que pues es incorrecto. Pero es muy interesante este texto, hermano. Solamente gracias. Bien, gracias, Federico. Satanás es muy astuto aquí para atacar, pues sobre todo a la mujer, como que es la más débil, ¿cierto? Como que es la pasada a llevar, la que tiene que siempre estar sometida. Pero como bien decías tú, dentro de este caos, de este desorden, recordemos una cosa, el hombre es destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa de su maldad, por no querer permanecer, ¿cierto?, en lo que Dios determinó de antes de la fundación del mundo. Y en consecuencia, cuando Dios manifiesta su misericordia o su justicia, porque la justicia sabemos que da a cada uno lo que se merece. ¿Qué merece el hombre? La muerte. Pero Dios, en su justicia y misericordia, dice: este que merece la muerte, le voy a dar vida. Pero en esta nueva vida da un orden, como lo explica Pablo. Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden. ¿Para quiénes? Para aquellos que están en esta nueva vida, porque la otra es para muerte. Y después Pablo también vuelve a insistir en esto y dice, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón, porque fue creado el hombre primero, y la mujer fue sacada de la costilla del varón. Dice, porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y esto Satanás lo aprovecha muy bien en esta sociedad donde provoca que estas palabras sean muy fuertes para la mujer. Pero una mujer creyente debe reconocer que esto que se está hablando acá viene de Dios. Y eso es lo que debemos tratar siempre de comprender. El varón también no por esto se va a enseñorear, porque somos coherederos de la misma fe, la misma esperanza. Pero el orden lo da nuestro Dios. Y ese orden es lo que aquí estaba faltando. Las mujeres oraban, no se cubrían, el varón se dejaba el pelo largo. Está dando un orden, porque pasamos de una vieja manera de vivir, la cual nos llevaba a la muerte, a una nueva manera de vivir, que ya no es como yo quiero, sino que es conforme a como el Cristo vivió. Por eso que Pablo parte diciendo, imítenme a mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y claro, es un tema que a veces causa ciertos conflictos, pero ya sabemos, esto es palabra de Dios, se discierne espiritualmente y es para aquellos a quienes Dios llamó. En una iglesia pueden haber mucha gente, pero ¿todos son creyentes? Porque el concepto errático que existe hoy día es que si uno va a una iglesia y en esa iglesia hay 100, 200, lo que hayan, son todos creyentes, todos son hijos de Dios. No. El hecho de una iglesia no es igual ser cristiano.
El cristiano es aquel que se sujeta a lo que está escrito, como dice el apóstol Juan, el que dice que está en Cristo, ande como él anduvo. Y se cierra el tema. Y Pablo, eso es lo que está aquí, tratando nuevamente, ¿cierto?, de encaminar a esta iglesia que se había descaminado. Ya sabemos lo que ha pasado, hemos leído 10 capítulos anteriormente y hemos visto, ¿cierto?, para dónde iban, de tumbo en tumbo. ¿Por qué? Porque quisieron hacer cada uno conforme a su propio pensamiento. El hermano Alex, en el estudio del domingo, hablando de Sansón, en ese periodo, como él lo denominó, ¿cierto?, decía ahí, periodo oscuro, que decía que andaba cada uno como bien le parecía. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor iba castigando, porque no es andar como cada uno se le ocurre, sino que es andar conforme al sentir de Cristo. Y el orden está claro. Cristo cabeza de varón, el varón cabeza de la mujer, y Dios a la cabeza de Cristo. Bien, no sé, José, si tienes tú algún comentario. Sí, hermano, quiero dar gracias a Dios por permitirme poder congregarme con mis hermanos para escudriñar su palabra y ver cómo el Señor va dando luz a sus hijos con todos estos capítulos que han ido transcurriendo de Corintios. Veo que en este capítulo en particular el apóstol Pablo se preocupa de hablar con la iglesia, porque él está hablando a la iglesia en este caso, para ver de que los hermanos no olviden cuál es la jerarquía que existe dentro de la iglesia, para que ninguno tome posiciones que no le corresponden. Pero resulta que esta forma de enseñar de parte del apóstol Pablo lo deja clara diciendo, cuando se refiere, por ejemplo, el caso a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras hijas, se refiere de que ellas fueron tomadas del varón, es para dar a entender de que hay una forma de parte de nuestro Dios de mostrarnos ante Él. Lo otro, veo también que en esto nuestro Señor lo único que procura es que de parte de nosotros los varones no se nos meta en la cabeza de que esto trata de ser una forma como para que nosotros nos aprovechemos de nuestra condición de varón, porque dice que el hombre procede, dice, de la mujer, así como la mujer de parte del varón, o sea, no hay uno antes que otro. Entonces el Señor nos muestra ahí de que ninguno puede jactarse con respecto a esta forma que el Señor fue el que la puso, el que la entregó a la iglesia. Bueno, esto, hermanos, ha sido a través de todo el tiempo y de la iglesia, inclusive hasta de nuestra iglesia en formación, que fue un tema, pero que causó mucho escozor a veces en algunas de nuestras hermanas, de hermanas de la iglesia y de personas que llegaban a la iglesia, porque pensaban que era un pensamiento machista. Pero lejos está de ese pensamiento nuestro Dios, de que nosotros nos aprovechemos de nuestra condición de esposo. Y el tema de cubrirse también, hermano, se refiere a cómo tenemos que comportarnos frente a la presencia de Dios, porque tenemos que recordar, hermano, que cuando oramos estamos frente a nuestro Dios. Porque también se forma un tremendo desorden dentro de la iglesia, hermano, cuando no se considera ante quién estamos cuando oramos, hermano. Hay algunos que están conversando, otros están hablando, otros en cualquier situación. No le dan la autoridad que tiene nuestro Padre Celestial en esos momentos. Entonces, sucede eso también, hermano, dentro de la iglesia, y ahí es cuando dice de que cuál es la posición del hombre frente a la oración o a pedir al Señor, cómo es la mujer, cómo también tiene que cubrirse también su cabello a causa de eso, y por el lugar en que la dejó nuestro Señor. Y al final, cuando uno entiende de esta forma como la palabra de Dios nos ha enseñado en este capítulo, no es para disensión, porque al final dice, más con todo esto, dice, si alguno quiere ser contencioso, dice, quiere ser contencioso, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. O sea, está claro aquí lo que nos enseña el Señor, y si los hermanos no se someten a esta palabra, se están yendo en contra de lo que el Señor nos ha enseñado, nomás, nada más, hermano. Así es, y hoy día podemos observar por una mala enseñanza bíblica cómo se levantan mujeres predicadoras, mujeres pastoras, que toman una actitud de poder, por decirlo así, ¿cierto?, sobre un varón, cuando dice que habiendo varón, no puede, ¿cierto?, una mujer ejercer ese oficio. Ellas pueden hablar como lo hizo Loida, ¿cierto?, con Timoteo, la abuela, que sé yo, que lo instruyeron a este hombre para ser pues también un siervo del Señor. Bueno, vemos
Satanás cómo se aprovecha estas cosas para crear esta antipatía en la mujer con respecto a estos textos. Pero como decíamos al principio, una mujer que ha guardado la fe es una mujer que se somete a esto, y ahí estaría calificado, por decirlo así, en lo que dice Proverbios 31, la mujer virtuosa. Porque también se malinterpreta ese texto dentro del mundo evangélico. Para el día de la mamá usan esos textos, la mujer virtuosa, pero analicemos lo que dice ahí y contrastemos con lo que es cada uno. Esa hermana podrá decir, si en realidad soy como esa mujer. Estos textos son los que cuestan que nuestras hermanas las entiendan. Y ahí es donde debemos orar a nuestro Dios, ¿cierto?, para que nuestras esposas, nuestras hermanas en Cristo puedan darse cuenta que este es un orden que Dios puso. No es una cosa que se le ocurra al hombre, y no es, como bien decías tú, no es para que el varón se crea señor. Oye, yo soy cabeza, pues. No, cuidado. Porque Pablo dice que somos coherederos de la misma fe, del reino. Debemos ser cuidados como vaso frágil, también como dice Pablo después más adelante. Hermano Oscar. Sí, estamos completamente de acuerdo en los que ya han comentado con respecto a lo que estamos leyendo en el capítulo 11. Y Pablo también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 14, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, le dice, es inspirada divinamente. O sea, lo que Pablo enseña acá no es algo que a él se le haya ocurrido, sino que él ha sido inspirado por el Espíritu de Dios, y eso Pablo lo recalca en muchas de sus cartas, porque le dice: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O sea, no son consejos ni instrucciones que sean dadas al voleo, como decía Pedro antes, sino que es por voluntad de Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido para su iglesia y debemos respetarlo. Y no son gravosos, hermanos, para los que hemos creído, porque los que hemos creído al Señor estamos sometidos a su voluntad, porque Él nos amó mucho. Y nosotros por eso le amamos, porque Él nos amó tanto. Esa es la diferencia de la persona que realmente ha creído al Evangelio con la persona que dice creer, pero realmente sus hechos y sus obras niegan, no están de acuerdo con lo que dicen, porque hacen otra cosa. Es como los fariseos que dicen y no hacen. Cuando hablaba el Señor, decía: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque ellos decían pero no hacían. En cambio, la persona que cree, le cree al Señor toda la voluntad de Él, quiere agradarle al Señor y no tropieza en estos mandamientos, porque es el orden que Él estableció. Y nosotros, como le amamos porque Él nos amó primero, ¿no es cierto?, queremos agradarle a Él y no a nosotros. También Pedro, en el capítulo 3 de la primera carta, habla acerca de las mujeres. Dice: asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, como el orden que pone Pablo ahí, que está enseñando también, en el capítulo 11 de 1 Corintios. Sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales, dice, no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavíos de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara, ¿no es cierto?, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. También a los hombres, ¿no es cierto?, le habla ahí: vosotros maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a heredera juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean
impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que haya un orden en la iglesia, pero también, como decía adelante el hermano José, me parece, no debemos, por el hecho de tener nosotros autoridad sobre la mujer, abusar de esa autoridad, porque ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, como está escrito. Eso, hermano. Gracias. Y mira, Pablo, después más adelante, diciendo casi lo mismo que dice acá en Corintios, a los Efesios, ¿cierto? Hace la comparación con la iglesia de Cristo, con respecto a la mujer también. Y dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, ahí hay que tener la mente de Cristo para poder comprender estas cosas. Amo a mi esposo como amo al Cristo. Después dice, porque el marido es cabeza de la mujer, lo que está diciendo también acá. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y él es el que da la salud al cuerpo. Y después dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el amor que yo tengo que tener hacia mi esposa es como el amor que tuvo Cristo para con nosotros y la esposa para con el marido como si amase al mismo Cristo. O sea, nótese la profundidad de lo que Pablo habla. Por eso que debemos tener la mente de Cristo para poder comprender estas palabras. Una mujer de Dios va a entender, va a ver al Cristo mismo, porque si yo amo a mi esposo, amo al Cristo. Y el esposo también va a amar a su mujer como el Cristo amó a la iglesia. Ese es el punto. Y aquí no hay machismo en esto, hay amor. Ese es el punto final. Hay amor. ¿Y qué estaba ocurriendo acá? Había un desorden. Y Pablo quiere volver a encauzar a esta iglesia porque de lo contrario se va a perder, porque va a seguir la corriente de este mundo. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y las instrucciones que da nuestro Dios por boca de Pablo acá es para personas que están en el mundo, pero no son del mundo, porque nuestra mente está enfocada en el reino de Dios. Hermano Pedro, ¿sabe que quería, porque me acordé de algo que nuestro hermano Oscar recién repitió, que a mí me agrada mucho con respecto al comportamiento que debemos tener con nuestras mujeres, bueno, como decía, con nuestras hijas, es que después de toda esta enseñanza que nos ha enseñado el apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios, yo encuentro hermoso esto, dice que son coherederas, hermanos, del reino de Dios también, junto con nosotros. O sea, no vamos a estar ni más adelante ni más atrás en esto, hermano. Yo lo encuentro maravilloso esto, porque con esto quita toda posición que uno carnalmente pudiera darle a la situación entre hombre y mujer. O sea, la enseñanza que el Señor nos entrega en estas palabras está, pero por lejos pensar que es un pensamiento machista, como todos le interpretan, porque de la forma como Él nos pide que tratemos a nuestras mujeres, es maravilloso, hermano, es maravilloso como Él considera a la mujer como vaso más frágil, dice, como todas esas cosas. Cuando uno tiene mujeres, cuando uno tiene hijas, se da cuenta, hermano, lo frágil que son. Entonces, yo doy gracias a Dios por el estudio de hermano. Mira, en la otra parte que no leí, pero a raíz de lo que tú estás diciendo, dice Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Uno no se desprecia a sí mismo, uno se ama. Pero eso tiene que ver con comprender lo que es el Evangelio, lo que está contenido en el amor. Porque, ¿por qué amamos a Dios? Porque nos amó primero. No nace el amor natural de nosotros hacia Él. Él provoca que nosotros le amemos por causa de que Él, en contra de nuestra voluntad, nos muestra una verdad que este mundo no la tiene, y eso provoca que ame a mi prójimo, que puede ser mi vecino o puede ser mi esposa o mi esposo, entendiendo que Dios ya nos amó en Cristo y nos perdonó. Esto es lo que Pablo aquí está tratando de los hermanos decirle, porque si bien algunos retenían, pero habían otros que no. Recuerden ustedes que había unos que ni siquiera lo consideraban apóstol. Y Pablo era uno más dentro de un puzzle de personas como Cefas, Apolo, incluso el mismo Cristo era uno más. Pero esto es lo que debemos comprender y esto es lo que Pablo quiere
resaltar. Y este mismo conflicto que aquí estaba con respecto a esto que está ordenando en esta jerarquía, se estaba también llevando al tema de la cena. Había otro conflicto ahí que también Pablo tiene que ordenar. ¿Y por qué se desordena? Porque las personas empiezan a hacer lo que bien les parece. Y no, pues, hermano. Eso es lo que quiere Satanás, que cada uno haga lo que bien le parece. Pero vuelvo a insistir, ¿qué nos dice el apóstol Juan en la primera carta? El que dice que está en Cristo, ande como él anduvo. Bien, ahora vamos a ver del 17 al 22. Dice, empero os denuncio que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntar. En ese querer juntarse había un desorden. Y Pablo no estaba alabando eso, porque dice que por peor se juntan. Y aquí hay un punto, hermano, que debemos entender muy bien. Cuando Satanás interviene y nos quiere quitar esta verdad, haciéndonos mirar lo que pisamos y lo que tocamos, sabemos que el fin es muerte. Y Pablo aquí lo va a aclarar. Cuando uno no entiende las cosas que se deben hacer, el pueblo judío ¿en qué falló? Es que todo lo tomó como un ritual. Toda la fiesta era un ritual. Pero todo lo que se dice en el antiguo pacto era sombra del Cristo. Pero ¿para quién era provechoso? Para aquel que se le revelaba y entendía que esa fiesta que estaba haciendo, ese acto o esto de acá, tenía que ver con Cristo, con este Señor, este Mesías Salvador. Pero cuando se empezó a hacer como una rutina, se perdió el sentido. Y muchos quedaron frustrados. No les aprovechó, como dice la Escritura. Verso 18. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Disensiones. Y en parte lo creo. ¿Cuándo hay disensiones? ¿Cuándo hay contienda? ¿Cuándo no hay una unanimidad? Cuando se empieza a dividir el Cristo. Y cada uno toma lo que bien le parece de lo que es el Cristo. Recuerden, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían, yo soy de Pablo. Cada uno tomaba lo que bien le parecía. Pero en eso había un caos. Y empezaron las disensiones, las disputas, no se consideraban unos a otros. Y Pablo dice, ustedes cuando se juntan para peor. ¿Por qué? Porque oigo que hay disensiones y en parte lo creo. Porque ya se lo habían dicho los de Chloe también al principio, que habían problemas. Ya no había unanimidad en la fe. El 19. Porque preciso es que hayan entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Recuerden esto, hermano, el Señor siempre va a probar nuestra fe. El oro, cuando se saca de la tierra, lo que se saca, y que uno dice, aquí hay oro, pero ese oro tiene que pasar por un proceso, ¿cierto? Pasar por fuego, para sacar todas las impurezas, y al final queda el oro. En el creyente el Señor también va probando nuestros corazones, y es necesario que se produzcan estas cosas. Todos he pasado por fuego, de hecho Pablo lo dice también. ¿Y qué va a quedar? La fe. Esa es la que no va a salvar. Esa fe tiene que ser bien anclada. Si está mal anclada, se va a quemar. Hojarasca, madera, etc. Después dice el verso 20. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Mire, puede ser que ustedes se juntan, pero se juntan para peor. Aunque ellos piensan, pero están haciendo bien. Y en ese juntar saltan herejías, disensiones, problemas. Veo comida y me la como, y no pienso en mi hermano que está al lado. Veo el vino y me lo tomo, sin pensar en el que está al lado. O sea, ¿dónde está el amor de Dios aquí reflejado? ¿Se dan cuenta lo que ocurre cuando se pierde la verdad del Evangelio y se empieza a contaminar? Se hacen estas misturas entre las cosas que la sociedad dice que son correctas, lo que la Biblia es correcto y empieza a juntar. Y no, pues. Por eso es que al principio de un orden primero. Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si usted quiere comer, coma en su casa. Si usted quiere tomar, tome en su casa.
Pero no venga aquí a despreciar al otro, a humillar al otro. En esta junta, si es para el Señor, debe hacerse ordenadamente, porque esto trae consecuencias. Cuando se actúa desordenadamente, hay consecuencias, que lo va a explicar más adelante. ¿Y la consecuencia cuál es? La muerte. Ese es el punto. ¿Y Satanás qué es lo que quiere con el creyente? Quiere sacarle esta verdad para hacer que el Señor lo condene. Porque Satanás, ¿cómo nos mata? Quitándonos al Cristo y haciéndonos hacer lo que bien nos parezca. Y él sabe que cuando hacemos conforme a nuestra carne, el Señor tendrá que castigar con muerte, porque la paga de pecado es muerte. Así es como nos mata Satanás. Y así es como engaña. El que está bien fundado en la verdad va a advertir estas cosas y las va a aclarar. Hermano Oscar leía, ¿cierto?, que toda esta inspiración de Dios y es para instruir, para corregir. Pablo, ¿qué está haciendo? Con esta palabra está corrigiendo, está instruyendo en verdad, mostrando las consecuencias de actuar no conforme a la verdad de Dios y que el resultado final será la muerte. Si ustedes se fijan, ¿cuál era la predicación y la exhortación de los profetas? Volveos al Señor, arrepentíos, que vuestro corazón esté hacia el Señor. Y ustedes se dan cuenta, en todos los profetas, ese es el predicamento: volver, volver, volver. ¿Por qué? Porque el hombre no volvía, pues, se iba a actuar conforme a su propia carne. Como dijo una vez el pastor, los profetas eran la conciencia del pueblo, le hacían ver las cosas que no tenían que hacer y el pueblo las hacía igual. Y después, cuando llegaba el castigo, se lamentaban y clamaban. El que clamó con corazón verdadero pasó la prueba, ¿cierto? Pero el que clamó por costumbre, por tradición, quedó ahí empantanado. Recuerden ustedes cuando habla de este publicano que se acosta al suelo, te propicio a mí, que soy un pecador, y Dios le perdonó. Pero el que no se creía pecador, Dios no lo justificó. Bien, hermano, veamos entonces este problema que se está presentando acá, porque Satanás entró en el corazón de ellos y los fue desviando de la verdad, mezclándole las tradiciones humanas con las cosas del Señor, que aparentemente se ven como sanas, pero Satanás es astuto, es muy astuto para engañar, muy sutil. Entonces tenemos que estar presentes. Aquí hay un problema grave. Vamos a bajar a nuestro hermano John nuevamente. A ver, eso de las disensiones que son necesarias, uno quisiera que nunca hubiera problemas de la iglesia, que todo fuera parejito como una taza de leche. Pero aquí dice Pablo que es preciso que hayan disensiones de la iglesia para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esta es la función de la disensión, ver quiénes son realmente creyentes genuinos, no falsos hermanos o lobos disfrazados de ovejas. Cuando os reunís, dice, esto no es a comer la cena del Señor, no, lejos, porque van a comer una comilona, una tomatera, van a tomar, a comer y a embriagarse. Y aquí, en este versículo, embriagarse, podemos ver que usaban vino de verdad para la cena, con grados alcohólicos, no como ahora que usan jugo o zumo de uva. Son reacios a usar el vino, porque dicen que no, que el hermano que fue borracho se va a entusiasmar con el vino, va a pecar y se va a tentar con el vino. Y vemos aquí que usaban vino, por eso se embriagaban. Desorden, como hemos hablado todos estos capítulos desde el principio, esta iglesia era desordenada en todo aspecto. Pablo tuvo que regular todo de nuevo. Partieron bien, pero después tropezaron por el camino. Si quieren comer, comen en su casa, dice Pablo, o beben en su casa. Pero no menosprecien la iglesia de Dios, no la avergüencen, o a los que no tienen nada. Os alabaré en esto no os alabo. Es condenable incluso lo que están haciendo. Abajo vamos a ver que algunos incluso estaban enfermos y algunos habían muerto por este desorden. No muerte de condenación, pero el Señor prefirió quitarlo de la tierra antes que siguieran ofendiendo y avergonzando la iglesia de Cristo. Eso, hermano Pedro. Gracias, John. Hermano Federico. Sí, hermano, ese asunto de las divisiones y cuestiones tan terribles que se ve en las iglesias. Y yo he estado así en reuniones donde es triste ver los conflictos y todo eso que son provocados por el mismo estado pecaminoso de uno. Todos los sentimientos egoístas, buscando sus ideas personales y no teniendo esa madurez. Entonces se convierte pues en cuestión de divisiones, confunden totalmente, como obviamente esta cuestión de gente llegar a emborracharse y todas esas cuestiones totalmente desubicados y falta de reverencia pues al Señor.
Y eso es lo que se ve y se miraba eso anteriormente, eso es lo que se fomenta más en estos días, porque tratan de ver al Señor y al Creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, ¿verdad? De una forma deforme. Es terrible todas esas situaciones de divisiones, porque el estado de pecado de muchas personas quieren estar en la iglesia, pero al mismo tiempo no quieren poner su fe en Cristo. Yo he oído pastores que hablan de eso, quieren jugar los dos caminos. Por una parte quieren aparentar ser cristianos y por otra parte viven una vida de pecadores. Es terrible, son cosas que uno realmente tiene que reflexionar. Yo me he fijado en estas cosas cuando se hacen reuniones de negocio de una iglesia, ¿no? Cuando se discuten cuestiones de cómo va a funcionar la iglesia. Se arman unas discusiones tristes ver esas cosas, ¿no? Solamente, hermanos. Bien, gracias, Federico. José, ¿tienes algún comentario? Sí, hermano, sin duda que esta iglesia había perdido totalmente el sentir de la cena del Señor, porque se había olvidado de lo más importante, que era el recordarse mediante este rito lo que significaba la muerte de nuestro Señor por nuestro pecado. Y vemos que la transformaba en unos verdaderos carretes, porque al final se perdía el sentir. Bueno, aquí habla la misma escritura, el mismo apóstol Pablo ahí los reprende, y le dicen que llegaban con hambre y llegaban con sed, o sea, venían con sed y con hambre, pero al final la idea no era el sentir que era congregarse para la cena del Señor. Yo me recuerdo, bueno, no es relacionado con la cena del Señor, pero me acuerdo cuando estaba joven y la iglesia adventista hacía algunos paseos donde invitaba a muchos jóvenes y todo y adultos. El pastor que estaba en ese minuto decía, hermano, vamos a ir a un paseo, pero sin Biblia. La Biblia la dejan en la casita, decía, porque este va a ser un paseo donde vamos a ir. Ah, no sé qué es lo que pretendía el pastor, pero al decirnos que íbamos sin Biblia seguramente era porque íbamos a ir a tratar cualquier tema que nos fuera al congregarnos como hermanos y exhortarnos al amor, como dice la Escritura, y la buena obra. Pero se pierde ese sentir, hermano, cuando el maligno empieza a atacar los corazones y a desviarlos del sentir que es recordarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso, hermano. Pablo, ¿cierto? Usó todos los tiempos, a tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo. Por eso que es importante, hermano, comprender a cabalidad lo que es el Evangelio, tener la mente de Cristo. Porque de lo contrario, estamos a expensas de que Satanás haga lo que quiera. Y aquí con esta iglesia que, si ustedes se recuerdan, en el primer capítulo, Pablo los alaba. Ellos habían recibido esta palabra de verdad, habían sido llenos en la gracia de Dios, en dones, etcétera. Y eso, al final, les jugó en contra, porque no fueron sabios, sino que se creyeron mejores que el resto. Y Satanás se metió ahí al tiro y los dividió. Al punto que esta cena, que era la cena del Señor que iban a hacer, se convertía en comilona. Y a nadie le importaba el que estaba al lado. Era un desorden terrible. No os alabo en esto, dice nuestro hermano Pablo. ¿Y voy a dejar al hermano Oscar? No tengo más comentarios, la verdad es que es clara la carta, el capítulo 11 es claro y hemos aprendido, gracias a esta palabra, el orden de la Santa Cena. Hemos aprendido por la Escritura, por lo que Pablo nos enseñó, a celebrar como Dios manda, con temor y con reverencia, la Santa Cena, que es recordar el Evangelio, ¿no es cierto? La muerte del Señor anunciada, y dice cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa. Entonces es una ceremonia muy solemne y muy profunda que nos recuerda la salvación nuestra, el derecho que tenemos ahora inmerecido, ¿no es cierto?, de esperar, ya sea vivos o muertos, la resurrección de los muertos para estar eternamente con nuestro Padre Celestial por causa de este Evangelio. Eso nomás, hermano. Bien, gracias hermano Oscar. Entonces, después que Pablo denuncia este desorden, Pablo tiene que volver a explicarles. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pero que vemos que con eso se le había olvidado hace rato ya, ¿qué le había enseñado? ¿Y qué le había enseñado Pablo a ellos? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces Pablo aquí les vuelve a decir, miren hermano, esto que recibí del Señor yo se los enseñé a ustedes. ¿Qué les enseñé a ustedes? Que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Estaban haciendo eso al principio? Lejos estaban de esto. Yo aquí me imagino a Pablo con un corazón deshecho, diciendo, hermanos, miren, esto es lo que yo les enseñé. Porque está viendo una realidad que está ahí. Y él ahí, hermano, yo les enseñé esto. La noche fue entregado, tomó pan y lo partió. Y dijo, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ya se le había olvidado eso a ellos. Y haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Miren qué importante lo que le había enseñado. Y se le había olvidado, hermano. ¿Por qué? Porque dieron lugar al diablo. Salieron a flote sus rencillas, cada uno hacía lo que se le ocurría, un corazón desatado, pero ellos creían que estaban actuando bien, porque como dice aquí, ustedes se juntan, pero se están juntando para peor. Y aquí Pablo le está diciendo, esto es en memoria del Cristo. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y iban a tomar, a embriagarse. Por eso decía que era necesario que ocurrieran estas disensiones, estos problemas, para probar los corazones de cada uno. ¿Quién es quién? No todo aquel que dice el Señor va a entrar al reino de los cielos. Verso 26. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren qué importante era y se había olvidado. Se habían olvidado totalmente de estas instrucciones que ya la habían recibido. Y cada vez que comían ese pan, cada vez que bebían esa copa era para recordar esta gran obra de Dios en Cristo por nosotros, y ellos la transformaron en un vulgar banquete, donde no se preocupaba el uno del otro. El que llegaba primero comía nomás y tomaba. El que llegaba al final no había nada. Un verdadero desorden. Lejos estaba de la solemnidad que tenía, porque era recordar al Cristo, el sacrificio de Cristo. Y probablemente a Pablo se le veían hasta las lágrimas mientras hablaba estas cosas a ellos, hermanos, miren, esto es lo que yo les he transmitido a ustedes porque yo lo recibí del Señor. Y ustedes lo están convirtiendo en un banquete. Qué terrible al observar esto. Y pidamos a Dios que no caigamos en lo mismo. Les voy a dejar a John que parta con el comentario 23 al 26. Sí, es el versículo por excelencia para entender la Santa Cena. Pablo recibió del Señor cómo proceder y nos la enseñó aquí punto por punto. Clarísimo. Aquí, la noche que el Señor fue entregado, instaura al Señor su nuevo pacto, prometido por Jeremías, y que después Jesús confirmó con su muerte. Esa es la importancia. Y este pacto, como dice Jeremías, está relacionado con el perdón de los pecados. Ya no está relacionado con el pacto que Dios hizo con Moisés. Esta copa es el nuevo pacto, dice, en mi sangre. O sea, este nuevo pacto está basado en la sangre de Cristo, en su sacrificio, su muerte y resurrección. Por lo tanto, cada vez que uno come esta cena, eso recuerda la sangre del Señor y su cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones. Así que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahora, ¿cuántas veces? Bueno, eso está a discreción de cada iglesia. No sé, pues nosotros lo hacemos en marzo, abril y finales de año. Otras iglesias no lo hacen nunca. Otras iglesias una vez al año. Y hacen coincidir el 14 de Nisan y le dan un carácter místico, como los testigos de Jehová, porque buscan siempre cuando es el 14 de Nisan. Pero no come nadie. Aquí vemos que la cena es a dos especies, vino y pan. En cambio, a algunos le quitaron el vino, a otros le falsifican los elementos y a otros le quitaron todo. Los testigos de Jehová no comen Santa Cena. Ellos miran si es que hay alguno de los 144.000 reunidos en la iglesia donde están. Si hay alguno que tiene el privilegio de comer Santa Cena, ellos observan como ese uno o dos o tres, no sé cuánto pueden haber en una congregación. Si no hay ninguno, nadie come. Entonces le quitaron todo. En cambio, con Lutero se volvió a la comunión, ¿cómo se llama? A dos especies, pan y vino. Como enseña claramente Pablo. O sea, no es que Lutero haya inventado esto, sino que él se apegó a la Escritura. Volvió a la cena en dos especies. Ahora, el hecho de que dice arriba que algunos se adelantaban a comer, o sea, le pegaban codazo al siguiente y se apresuraban, no, yo primero,
me da la impresión de que tenían harta carne, o sea, ellos estaban pensando en una cena judía, en la Pascua judía, en que se sacrificaba un cordero y todos comían. Hay muchos que no entienden la cena esta, creen que la cena del Señor es la Pascua judía. Y no, pues Jesús comió la Pascua judía esa noche, pero terminada esa Pascua, esa comida de la Pascua judía, instauró esta otra cena. O sea, esta es una cena de fe, no para el cuerpo, para la carne, para satisfacer mi hambre. No era una reunión para que, hermano, vamos a comer, vamos a tener harto corderito, hartas especias, vino, así que vengan. No, es una porción pequeña, un trozo de pan repartido como el Señor lo hizo, que partió un pan y lo repartió entre los discípulos, y vino que también lo repartió. Por lo tanto, esto es una cena, una comida de fe. Puedo comer un pedacito pequeño de pan, pero ahí estoy cumpliendo con la cena, no satisfaciendo mi hambre, sino recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor, que su sangre fue derramada por mí y su cuerpo fue despedazado por mí. Y eso es lo que más adelante vamos a ver de qué es lo que tenemos que tener en mente cuando comemos la cena. No, voy a comer la cena porque soy miembro de la iglesia, sí, ahora puedo comer. No, va más allá de eso, va a un discernimiento de lo que estoy haciendo. Eso es discernir. Así que, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay un error también de interpretación en esto. Por ejemplo, en la semana alguien cometió un pecado y se abstiene de comer la cena, porque supuestamente está en pecado, por lo tanto, la cena se le va a contar como pecado. A eso le llaman ellos discernir mal, estar en pecado. Pero resulta que con mayor razón deberían comer la cena, pues si es para eso, para recordar que fuimos perdonados nuestros pecados. Por lo tanto, con mayor razón debemos tomar la cena, aunque hayamos pecado en la semana, ahí aprovechamos de pedir perdón y reconciliarnos, como dice nuestra parte, si tenemos algún problema con algún hermano. Esta es la ocasión. Entonces, igual, hermano, todavía queda el espíritu de esta iglesia de Corintio de error en la comprensión de las cosas. Aún ahora, todavía se malentienden estas palabras del apóstol, porque le enseñan mal. Hay espíritu de error en las iglesias. Eso, hermano Pedro. Bien, gracias, John. Federico. Sí, realmente estaba meditando en lo que estaban hablando. Es un tema un tanto extenso, ¿no? Porque sí, realmente hay diferentes definiciones en cuanto a la cena y diferentes opiniones. Y parece que Lutero todavía conservaba ciertas ideas de los católicos en cuanto a qué pasa en la cena y cosas como esas. Ellos hablan de que Cristo está ahí, que hay una presencia del Señor cuando uno está tomando la cena. En fin, hay diferentes definiciones sobre este acto solemne, un acto que realmente en veces no quizás es explicado profundamente o claramente de lo que está hablando, sino que se ve más como una cuestión religiosa. Pero en realidad, para mí la escritura nos está hablando realmente del estado de conversión del individuo, de la persona, cuando está hablando. El hermano John estaba haciendo referencia a esa cuestión, que es algo que también se habla en las iglesias, que si alguien cometió un pecado, dice, pues no puedo tomar la copa porque es indigno. Entonces, pues no lo toma. Pero en realidad, yo preferiría pensar que aquí se está hablando del pacto realmente que hay entre nosotros con el Señor y que es un pacto de vida o de muerte, porque se está reafirmando la muerte del Señor y eso no es cualquier cosa. Y esa es la esencia del Evangelio y esa es la esencia de que nosotros estemos aquí. Piedra fundamental de todo el Evangelio y de toda la iglesia. Entonces, cuando uno participa en esa actividad, está confirmando el pacto y está confirmando la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, alguien que, como dice aquí, que no se ha examinado, ¿examinado en qué sentido? Examinado realmente si hay una fe verdadera, si realmente estamos en ese pacto y estamos dispuestos a vivir o a morir en ese pacto. Y yo recuerdo cuando yo básicamente fui llamado, convertido al cristianismo, recuerdo un pastor que hablaba un poco sobre ese pacto, algo hablaba, y me recuerdo el pacto que hizo Abraham, él que hizo uno de esos pactos y él explicaba cómo ese pacto lo hacían en esos tiempos, que era con sangre, porque este asunto es muy serio, es decir, estamos confirmando el pacto, esa relación que tenemos con Cristo. De otra manera,
no estamos siendo verdaderos en esa. Es decir, estamos como ofendiendo al Señor en nuestra conversión. Entonces no estamos examinándonos. Lógicamente estamos en un estado de pecado y todo eso, y como ya lo hablaba hermano Pedro, no estamos en el mundo. Estar en el mundo implica estarse revolcando en el pecado, y en que es pecado serio. Entonces, pienso que por ahí va realmente la explicación. Y no realmente lo había meditado yo en ese sentido, pero sí realmente está confirmando nuestra comunión de ese pacto. Entonces es algo extremadamente, infinitamente serio, porque es la sangre de Cristo que se está jugando ahí. Solamente, hermanos, y agradecerles de nuevo, ¿verdad?, por habernos reunido. Muchas gracias, hermano. Bien, gracias, Federico. Claro, y eso es lo triste de lo que está haciendo ellos. Olvidaron lo más importante del por qué iban a hacer esa cena. Olvidaron que era con respecto al perdón. Oscar, ¿tiene algún comentario? La celebración de la Santa Cena es celebrar nuestra salvación por causa del Evangelio, del cuerpo y de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Simboliza, recuerda y trae a la memoria el sacrificio de Dios y su Hijo por nosotros. Esa es la profundidad que debemos darle a esta celebración. Conmemorar, ¿no es cierto?, nuestra salvación, este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su Padre en favor de nosotros. Es algo demasiado solemne y demasiado profundo. Consiste en hacer memoria de que el Señor en este nuevo pacto no se acordará más de nuestros pecados, dice, ni de nuestras iniquidades. Así que no es como el pacto anterior que ella había hecho con nuestros padres, les dice a ellos, porque ellos invalidaron su pacto. Entonces este es el pacto que rige para hoy día, para el cristiano. La salvación es por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él entregó su cuerpo, ¿no es cierto?, en favor de nosotros, su santo cuerpo, su santa vida, haciéndose cargo de todos nuestros pecados, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, como está escrito. Así que yo le doy gracias a Dios, hermano, por esta reunión igual en esta hora, porque confirma aún más el sentido de esta celebración, de lo que es la Santa Cena, y que es precisamente para recordarnos que nuestros pecados fueron todos perdonados y el Señor ya no se acordará más de ellos. Significa que en el día del juicio Él no nos va a condenar, no nos condenará, sino que nos llevará a su gloria para siempre, porque Él es fiel. Eso, hermano, muchas gracias. Amén. Bien, gracias, Oscar. Me recordaba un poco de esta solemnidad que tiene esto, y a veces con un cierto pudor, cuando nos corresponde tomar la cena en los tiempos que nosotros lo hacemos acá en el mes de abril o marzo, cuando caiga la Semana Santa, en esa fecha, y después en diciembre, cerca de la Navidad. Y a veces me da un cierto pudor, por decirlo así, cuando observo que algunos hermanos van con sus hijos pequeñitos y le hacen que saquen un pan. Pero claro, el niño quiere comer, quiere ver porque está observando, ¿cierto? Y es de comida. Pero hay que tener cuidado, porque esto hay que discernirlo bien. Y no es una comida, como estábamos viendo acá, porque estos hermanos, que eran adultos, y mejor también había niños ahí, iban a comer desordenadamente. Y Pablo le está diciendo que esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con su sangre derramada por nosotros. Hay que tener cuidado cuando vamos con los niños, decir, usted no puede comer esto, usted es chiquitito. Cuando tenga conocimiento y sepa lo que está haciendo, hágalo. Pero no por, ay, que quiere comer, le doy. Entonces yo a veces observo eso, hermano, esa cierta liviandad a veces en algunos hermanos que tienen hijos pequeños que le hacen tomar esta cena. Y eso les está diciendo las cosas que aquí vamos a leer. Esto se debe discernir. Así que, ojo, cuidado con eso. José, ¿algún comentario? Sí, hermano, un cortito. Estoy de acuerdo con todos mis hermanos con respecto a la solemnidad que tiene la cena del Señor, entendiendo, hermanos, de que al momento que nosotros estamos participando, nos estamos recordando de que el que estaba a la diestra de Dios se hizo nada y habitó entre nosotros y con su cuerpo y con su sangre nos redimió en la cruz. Creo que no hay acto más hermoso que hizo nuestro Señor por nosotros. Por lo tanto, el Señor nos ha revelado esta palabra en nuestros corazones para que en gratitud lo hagamos.
Y como dice la escritura, en el 24 al final dice, haced esto en memoria de mí, dice. Y en el 25, refiriéndose a la sangre, también dice memoria de mí. Y en el 26 dice, así pues todas las veces que os comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Es una forma también, hermano, de predicar el Evangelio. Eso, hermano. Gracias, José. Ahora vamos a ver las consecuencias, ¿cierto? Cuando no se hicieron, que esto no es una comida cualquiera. Ya lo hemos visto, Pablo ya explicó que no es una comida más, como estaba mal entendiendo ellos. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, pongan atención, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren lo fuerte que hay aquí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. ¿Estoy entendiendo lo que voy a hacer? ¿He entendido que el Cristo pagó mis pecados? ¿Que en Él he alcanzado el perdón y la salvación? Porque puedo ser culpado de su cuerpo y de su sangre. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Ese es el peligro del que come sin discernir. Y eso es lo que estaba pasando acá. Y aquí le está diciendo Pablo, hermano, usted está haciendo esto sin saber lo que hace, cuidado, porque está comiendo indignamente y juicio come y bebe para sí. No discerniendo el cuerpo del Señor. Usted no está viendo el cuerpo de Cristo ahí, está viendo un pedazo de pan y vino. Cuidado. Esta cena se debe entender qué es lo que se está haciendo. Estamos recordando la muerte de nuestro Señor. Y esto lo vamos a hacerlo hasta que Él venga, pero entendiendo eso, de lo contrario, estamos en un peligro. Y aquí, nótese la misericordia de Dios para con aquellos que actuaron malamente. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso ya murieron, pero no dice que están muertos, sino que dice duermen. El Señor misericordiosamente, antes de que se desviaran al punto de ser condenados, Dios los toma por misericordia. Algunos se enferman, otros se debilitan y otros duermen. Pero para que no llegue un final trágico en el sentido de la perdición, el Señor los toma. Y a estos que enferman y debilitan, para que en el tiempo que están acá, recapaciten también y se den cuenta de lo que estaban haciendo. Dice el 31, que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es que algunos los debilitan, los enferman y a otros los toman. ¿Para qué? Para no ser condenados con el mundo por causa de no creer. Porque al final eso va a ocurrir. Cuando no se discierne bien lo que se está haciendo, se va a llegar a la misma posición del que no cree. Y el resultado va a ser la muerte. Entonces el Señor, misericordiosamente, algunos los toma antes que se condenen, de aquí vas a llegar. Pero con el fin de que no te condenen. Por eso que dice, para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor corrige. Y aquí, por medio de Pablo, está corrigiendo, para que no sean condenados. Pero el que no entiende se va a condenar. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Lo que no estaban haciendo. Ahora se los dice, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegue. Entonces, Pablo, ahí está, se está hablando con ellos porque no está ahí en cuerpo presente, pero está ordenando este desorden a partir de esta predicación del Evangelio, levantándoles nuevamente al Cristo y advirtiendo que el que hace estas cosas sin discernir es culpado de juicio. En algunos casos Dios tomará y los hará dormir, pero en otros casos serán condenados, como ya hemos visto en la Escritura, porque Dios da y Dios quita. Aquí estos hermanos fueron exhortados nuevamente y vamos a ver el resultado en la segunda carta, cómo esta iglesia que iba hacia el despeñadero es restaurada. Para no ser juzgados y no comer indignamente,
Pidamos a Dios que nos dé claridad. En algunos casos fueron condenados, en otros casos fueron restaurados. Pero eso lo determina el Señor. Pero nosotros no provoquemos, tengamos ese cuidado. Como dice acá, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os juntéis para juicio. Porque anteriormente se estaban juntando para juicio. Así que ahí están las advertencias del apóstol, la gravedad de cuando no se entiende. Y aquí está hablando de la cena, pero también si lo tiramos para el lado del día a día, si yo no amo, si no perdono, si no sobrellevo al otro, si no tengo el sentir de Cristo, estoy cayendo en lo mismo, no estoy entendiendo nada. Esto no es entender a medias, esto sí y esto no, porque estaríamos haciendo igual que ellos, hacer lo que a mí se me ocurre que es lo correcto, y no, no es lo que a mí se me ocurre, es lo que Dios determinó por los hombres que él levantó, en este caso por Pablo, y aquí lo dejó escrito, da un orden jerárquico, y esto Dios lo determinó así, y así se debe hacer. Bien, voy a dejar a John. Ya, no voy a pretender zanjar este asunto ahora, la interpretación de esto se arrastra hace siglos. Lutero pensaba que el pan y el vino era y no era, en contraposición del catolicismo, que decía que el pan y el vino era el cuerpo y la sangre de Cristo, la famosa transubstanciación, que la hostia y el vino, bueno, que no le dan al pueblo, el vino se lo toma el cura, era efectivamente el cuerpo del Señor y la sangre de Cristo. Lutero estableció es y no es. Lo explico ahora. Ahí es donde dice el que come y bebe indignamente. Ahora, ¿qué es comer indignamente? Muchos lo interpretan que significa que yo pequé en la semana y por eso me abstengo porque estoy impuro. No puedo tomar la cena. Soy indigno. Pero no, lo que quiero decir ahí con indigno, está ahí la respuesta ahí mismo. Significa que no discierne el cuerpo de Cristo o el cuerpo del Señor. Es decir, al momento de comer el pan, yo no entiendo que ese pan que tengo en mi boca es el cuerpo de Cristo, que fue molido por mis pecados. Por eso que nosotros, cuando el pastor reparte el pan y el vino, leemos estos versículos, leemos del 23 al 26, o si no, leemos Isaías 53, cuando dice que Él fue molido por nuestros pecados. Cuando yo como el pan y lo muero en mi boca, estoy haciendo en figura lo mismo que le pasó al Señor, que fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue molido, latigazo, el famoso látigo romano. Cuando yo tomo el vino, la copa, estoy tomando la sangre del Señor que fue derramada por mí. Pero en ese momento, cuando lo tengo en mi boca, pero no se transforma el pan y el vino en la sangre y el cuerpo del Señor, sino que por la fe es el cuerpo y la sangre del Señor. Porque si lo analizo, es pan y vino. Por eso que Lutero decía, es y no es. Al momento de yo comerlo, en la ceremonia formal, como Santa Cena, es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Porque yo discierno eso en mi mente por la fe, pero no significa que se transforme. Ahora, luego habla de que cuidado con los niños, claro. Lo que hemos hecho muchas veces en nuestra iglesia es desantificar los elementos. A veces sobra pan, a veces sobra vino. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se acuerdan que el pastor oraba? Porque el pan y el vino para qué era, para esta ceremonia formal, seria, como decía nuestro hermano Oscar. Entonces, para que los que quieran comer pan y vino que sobró, lo coman sin pecar, como decía Pedro, ¿cierto? Para que no acabe en juicio, porque se van a comer el pan que usamos para la cena, el cuerpo y la sangre de Cristo, se van a comer y no sea cosa que el Señor acarree juicio contra ellos. Entonces, se desantifica, se le quita el carácter que le estamos dando para usarlo para la cena, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. No sé si me expresé bien, pero eso, por eso que Lutero decía, es y no es. Es el cuerpo de Cristo al momento de comer el pan y tomar el vino, pero ahora no es, porque es pan y vino. En cambio, los católicos aseguran que es. O sea, si usted va a la iglesia y abre el Santísimo, donde está el copón con las hostias, ahí está el cuerpo de Cristo. Siempre, siempre va a estar ahí el cuerpo de Cristo. Por eso que los católicos se persignan cuando pasan por fuera de una iglesia, porque están saludando las hostias al cuerpo de Cristo que está en el Santísimo, en el copón, con hostias. Saludan eso desde ahí. O sea, para un católico, la hostia es permanentemente el cuerpo de Cristo. Cambio Lutero les dijo, no, no, solamente es el cuerpo de Cristo al momento de la ceremonia. En ese momento que lo tengo en mi boca. Ahí es el cuerpo de Cristo, pero por la fe. Yo esto lo discutí hace poco en un foro y decían, no, porque es el cuerpo de Cristo.
Yo he visto, hermano, un cura, cuando se le rompe, por ejemplo, una hostia y caen los pedacitos al suelo, ¿sabe lo que hace el cura? Junta su dedo con saliva y recoge cada pedacito que se cayó al suelo. Es el cuerpo de Cristo, por parte, que está botado en el suelo. A ese extremo. Entonces, ¿por qué acarrea juicio a estos hermanos? Porque era comida. Vamos a comer, vamos a tomar. Por eso dice, mire, y si alguno tiene hambre, coma en su casa, o sea, venga satisfecho de su casa, porque esto no es una comilona. Aquí no vamos a quitar el hambre comiendo pan y vino. No vamos a quitar ni el hambre ni la sed. Aquí. Esa no es la intención. Así que si usted tiene hambre, coma en su casa, venga satisfecho a comer la cena. Porque aquí no le vamos a satisfacer el hambre carnal. Aquí es una comida de fe, para recordar la muerte de Cristo, como su cuerpo fue hecho pedazos y su sangre derramada por mí. Eso, hermano. El Señor, hermano Federico. Sí, hermanos, personalmente casi no estoy en esas definiciones teológicas que usaban ellos de que había ciertas teorías que ellos plantean, pero yo sí creo que hay algo místico en el sentido de que está el Espíritu Santo, en el sentido de que hay una comunión una vez una persona es convertida en un hijo de Dios por decisión de Dios. Entonces, cuando uno va a una reunión de ese tipo donde está confirmando el pacto, porque el Evangelio, como bien sabemos, como puede ser salvación, puede ser condenación, como puede ser vida, puede ser muerte. No hay para dónde más. Entonces, yo lo que estoy haciendo cuando estoy tomando esa copa, cuando estoy tomando ese líquido, estoy diciendo, yo estoy en ese pacto con Cristo, en vida y en muerte. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es un pacto de Él, pero es un pacto donde yo estoy confirmando también mi estado como hijo de Dios. Allí para mí es donde realmente está lo grave de la situación. Porque si yo no soy un hijo de Dios y estoy tomando eso, estoy básicamente insultando a Dios, profanando algo sagrado. Para mí, Dios está en todo hijo de Dios, está en base al Espíritu Santo en una comunión, hay una protección y hay un seguimiento de cada hijo de Dios. Hay una unidad como familia de Dios. Entonces, ahí es lo sagrado de ese evento, que es algo que está puesto en la Biblia para estarlo haciendo públicamente. Es un acto público, pero al mismo tiempo es algo que nosotros estamos confirmando. En el caso de la iglesia primitiva y todo eso, se dieron un montón de situaciones que se dieron especialmente en esa iglesia. Ya hace 2000 años, pero se dieron un montón de cosas que nosotros sabemos. Es decir, hubo gente que murió, un montón de situaciones que la iglesia pasó como iglesia primitiva, que ahora en las iglesias pues no se da. Pero realmente yo sigo pensando que ese acto, por eso es tan importante. Y por eso implica tanta responsabilidad uno como hijo de Dios ir a hacer ese acto de conmemoración. Solamente, hermano, gracias. Gracias, Federico. Claro, esa es la importancia pues, de discernir qué es lo que estamos haciendo. Estamos recordando la muerte de Cristo en favor nuestro. Y con eso tenemos la entrada al reino. Hermano Oscar. Quiero leer en San Juan capítulo 6 lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de sí mismo, en cuanto a lo que nosotros celebramos cuando nos reunimos a celebrar esta ceremonia, que simboliza el Evangelio. El Señor decía en San Juan 6, verso 47 en adelante, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces lo que nosotros hacemos es celebrar esto, es conmemorar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y el hecho mismo de su evangelio. Eso es fundamentalmente. Nosotros hacemos una ceremonia solemne y simbólica que queremos nosotros como representar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el que cree en Él tiene vida eterna. Y lo comemos, este pan, simbolizando su cuerpo y el vino simbolizando su sangre, dando a entender con esto que estamos en este nuevo pacto, que hemos creído en este nuevo pacto de perdón de pecado y de vida eterna por causa de haberlo creído. Eso, hermano. Gracias. Bien, hermano. Eso en realidad lo que usted acaba de leer es una explicación contundente de parte de nuestro Dios por boca de Juan. ¿Qué es lo que es? Porque lo que citaba nuestro hermano ayer un poco de Lutero, de la transacción, son cuestiones más, por decirlo así, peleas teológicas cuando la escritura es clara. Lo que estamos entendiendo y discerniendo es justamente lo que Juan nos describe en lo que usted ha leído. Él es el verdadero pan. Él es el que descendió del cielo. Eso debemos comprender. Y eso es lo que se debe discernir. Y esa es la importancia que Pablo dice que si usted quiere comer y tiene hambre, coma en su casa. Porque usted lo que aquí va a comer tiene que ver con respecto al Cristo, este pan de Dios, este hombre que vino del cielo, ¿cierto? Que Dios le envió, se hizo hombre para morir por usted y por mí. Lo demás son cuestiones, ¿cierto?, que pueden sonar bonito, pero en el fondo lo más práctico es lo que el autor dijo. Lo que usted leyó ahí, hermano, es muy claro y da más luz a lo que aquí Pablo está diciendo. Y Pablo tiene el mismo sentir de Juan, en la misma comunión. ¿Qué mejor citar lo que la Escritura dice con respecto a este punto que lo que dijo esta persona? Que por muy importante que haya sido esa persona, ¿cierto? Aquí están palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Así que muy buen texto leyó, hermano Oscar, para recordarnos bien quién es este verdadero pan. Importante. Gracias, hermano, por recordarnos ese texto de Juan. José. La verdad, hermano, que con todo lo que se ha manifestado hasta ahora, con los aportes de los hermanos y el último texto que citó nuestro hermano Oscar, nos deja, pero más que claro, que digamos lo que nos estamos recordando es maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, y de entender en nuestros corazones, hermano, quién fue el que descendió del cielo, hermano, a morir por nuestros pecados. Dios mismo, hermano. El que está a la diestra de Dios, el que está en el seno de Dios, hermano. Yo creo que cuando el Señor despierta en el corazón de las personas el verdadero sentir de entender quién fue el que bajó del cielo, hermano, para pagar todos nuestros pecados, recién yo creo que en ese momento uno empieza a discernir lo indigno, hermano, que es. Y con qué humildad uno debiera comer, hermano, esta cena, y con qué alegría hacerlo, entendiendo que gracias a ese sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor en la cruz, tenemos la posibilidad, hermano, de poder estar en la presencia de nuestro Dios cuando Él venga. Así que, gracias, hermano, gracias por haberme incorporado el día de hoy al estudio. Eso, hermano. Bien. Bueno, vamos ya cerrando.